Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio tan especial. Bueno, pues bienvenida Mariela, qué rico otra vez estar aquí contigo. Para los que no la conocen, Mariela Ortiz, una de nuestras consultoras, coach hace más de 14 años, una mujer muy interesante, profesora también, de formación ¿cómo se llama esa especialización en la que tú trabajas? Eh, Gerencia del talento humano. De gerencia del talento humano. Tiene, como les digo, muchísima experiencia, matemática, diseñadora industrial. Bienvenida, Mariela, qué dicha estar aquí contigo. Muchas gracias, muchas gracias siempre por estos espacios, María, a los que me invitas, que siempre son súper sugestivos para mí. Espero que podamos desarrollar una conversación desde el corazón. Así es, así es. Bueno, aquí te cedo la palabra. Bueno, nada, hoy vamos a estar hablando justamente de un tema que tiene que ver como con tres competencias, pero que ahorita las vamos a ir como mencionando y que tiene que ver con nuestro ejercicio de coach, como coaches. Y fundamentalmente, digamos que esto está dentro del marco que hemos venido desarrollando de comunicación no violenta en dos sesiones anteriores, en dos lives distintos que tuvimos, particularmente con Gabriel, otro de los consultores coach que hace parte de Cómplices, que estuvimos dando como un marco alrededor de la comunicación no violenta. Y allí estuvimos mirando un poco cuáles son esas cosas que hacen la comunicación violenta. Entonces estuvimos hablando alrededor de los juicios, de las comparaciones, de cómo los castigos generan también de alguna manera foco más en prevenir las consecuencias que en lo que realmente nos importa. Y todos esos aspectos hacen que la comunicación pues sea violenta. Y también estuvimos mirando un poco como varias cosas que hay como a la base del modelo, que tiene que ver con la empatía, con comunicarse desde el corazón. Y también estuvimos hablando muy brevemente sobre los 4 pasos que propone Marshall Rosenberg alrededor del modelo. Abuelo de pájaro, cómo observamos, cómo manifestamos nuestros sentimientos desde eso que observamos, cómo planteamos nuestra necesidad profunda y finalmente cómo planteamos un pedido concreto. Eso es, de ahí venimos y nos vamos a centrar entonces en esto de conversar desde el corazón. Bueno, y ustedes dirán que por qué terminamos mezclando una cosa con la otra. A nosotros nos ha llamado la atención, como les decía Mariela, esta mirada de Rosenberg, que es una mirada muy bonita y es una mirada que tiene que ver con toda la historia que él tuvo con el apartheid y todas las, digamos que posibilidades que se abren a partir de la comunicación no violenta. Y en el día a día, nuestro ejercicio es el coaching. Nosotros hacemos coaching ejecutivo, básicamente, también trabajamos coaching de vida, coaching de equipos, y nos ha llamado la atención, particularmente a Mariela y a mí, el poder observar que, se repiten o digamos que hay muchas herramientas de la comunicación no violenta que tenemos dentro de nuestro ejercicio como coaches, como bien nos decía Mariela. Y resulta que en esta conversación que tuvimos preparando este live, yo le contaba a Mariela que yo llevo cerca de un año en un proceso que ha sido muy bonito, muy profundo, muy confrontador para mí, que es el de buscar la certificación como MSC, como Master Coach. Yo formo parte de la ICF, que es la Asociación Internacional de Coaches. Es tal vez la asociación de coaching más grande que hay a nivel mundial, con presencia en muchísimos países. Y digamos que es como, a mi juicio, en mis palabras, una guardiana del coaching, de sus buenas prácticas, de la ética del coaching. Y desde ese lugar se han desarrollado 11, primero hace 15 años se desarrollaron 11 competencias a partir de los diferentes directores de escuelas de coaching a nivel mundial.
Y hace cerca de un año larguito, se revisaron esas competencias. Fue un proceso muy democrático donde hubo encuestas, miradas de diferentes, digamos, líneas de coaching, personas que se dedican al coaching y que tienen trayectoria en él. Y a partir de ahí, digamos que se reagrupan las 11 competencias en 8 competencias. Y cuando hablamos de competencias es como estas destrezas que es importante que tenga desarrollado el coach para llevar a buen puerto su ejercicio profesional. Entonces, con este contexto que les doy, nos dimos cuenta que de esas 8 competencias, hay 3 competencias que son fundamentales en, en este ejercicio de la comunicación no violenta y del coaching, que son la mentalidad de coach, la presencia y la escucha activa. Aquí no sé si tú quieras aportar algo más para ir profundizando en estos temas. No, yo preferiría, María, con todo respeto, que empecemos como a profundizar en esto de las competencias, particularmente en esta que tiene que ver, como tú designabas, como la comunicación de almas, que a mi juicio, y pues tú que estás mucho más versada, digamos, como en este tema de las competencias que plantea la ICF, recoge de alguna manera estas tres que estás planteando. Así es. Empecemos, antes de entrar en esto que tú nos estás anunciando y que es tan bonito, a hablar, quizá dándole un poco de contexto, que a mi juicio es como un poco más general, lo que se refiere a la mentalidad de coaching. Cuando hablamos de la mentalidad de coaching, tiene que ver como con esta, siento yo, como con este estar cuando estamos acompañando a otros desde el coaching. Y este estar tiene que ver con entender que somos pares. Es decir, que el cliente o el coachee, como quiera que lo llamemos, es un otro que tiene toda el conocimiento de sí mismo y que nosotros lo acompañamos como partners, como socios. Eso ha sido muy bonito y fíjate, Mari, que en estos días me encontré una cosa que me llamó mucho la atención, que no es menor y que tiene todo que ver con esto. Y es que imagínate que desde que yo me certifiqué siempre he escuchado que es el coach, nosotros somos el coach y la persona que va a, digamos que acompañamos es el coachee. Entonces, resulta que escucho yo, no recuerdo de quién en estos días, que no es el coachee, sino el cliente. ¿Por qué ¿Mm? razón? Porque cuando estamos hablando de alguien que es coachado, es entrenado y de alguna manera lo que se genera es esta, digamos que este nivel de que el coach está acá y el coachado está acá. Y cuando estamos hablando de cliente y coach, estamos los dos al mismo nivel, trabajando en conjunto para encontrar posibilidades para el cliente. Mira qué Ujú. bonita. Nada. Para mí que siempre era mucho más romántico decir el coaching, digamos que empezó a cambiar esa mentalidad. Desde ese lugar, cuando hablamos de la mentalidad del coach, nos mantenemos abiertos, curiosos, flexibles y centrados en el cliente. El foco no soy yo como coach, sino es el cliente que trae una necesidad, un tema. Desde ese lugar, fíjense que resulta, y cuando lo miramos desde la comunicación no violenta, resulta siendo muy respetuoso y muy cuidadoso el acompañarte desde lo que tú traes. Porque cuando yo no tengo esa mentalidad abierta y curiosa, empiezo a ser directiva y empiezo a decir qué se hace y qué es lo que yo creo y cuáles son mis juicios y deja de estar el foco puesto en el cliente y empiezo a aparecer yo como coach. Está buenísimo eso que traes, María, y esto es como una suerte de renuncia, de alguna manera, a un lugar de autoridad. Y está bueno también porque
no sé, yo desde la experiencia siento que en las organizaciones se le da tanto poder al coach, ¿sí? Que pues es un riesgo. Justamente si uno no tiene claro que no es desde el lugar del saber propio mío como coach, sino desde tu lugar de sabiduría y acompañarte a recorrer el camino para encontrar las respuestas que tú ya tienes adentro. Entonces, es un lugar más de acompañamiento y también escucho otra cosa que me parece que es como una máxima para nosotros como coaches y es que mmm, de alguna manera, porque tenemos la experiencia de ser acompañados, de dejarnos acompañar en la formación, sabemos lo que es estar en un espacio de vulnerabilidad y cómo desde un lugar profundamente cuidadoso te puedo acompañar también a, a poner tu dolor, ¿sí? Desde un lugar en donde sí, eres tú el que sabe qué es lo que siente con profunda claridad, más allá de cualquier interpretación que yo pueda tener Ujú. sobre eso que te pasa. Qué lindo lo que dices porque siento que es ahí precisamente donde está el tema. Yo quisiera como hacer como una, como una reflexión muy personal y es que precisamente en todo este proceso que llevo, como les decía, cerca de un año, me he dado cuenta que en muchos momentos apareció mi ego y yo no estuve ahí. Entonces, y también cuando hacemos coaching ejecutivo, cuando yo hago coaching ejecutivo, de alguna manera el patrocinador, que es la empresa, digamos que de alguna forma el, eh, el que contrata el proceso, tiene unas expectativas. Y desde mi urgencia personal de cumplir las expectativas del patrocinador, a veces no le he dado este lugar al cliente o al coachee. Mm. Y fíjate que ahí es donde me doy cuenta que eso ha sido violento con él, si lo ponemos en términos de la comunicación no violenta. De acuerdo. Fíjate que es un lugar, no sé cuál es la palabra, y voy a poner la que me viene, que es un poco peligroso, entre comillas. ¿Por qué? Porque, claro, la organización espera cosas, pero realmente es el a quien estamos acompañando quien va a tomar la decisión de hacer un cambio, no nosotros. Entonces, pues yo creo que es parte también de la honestidad que como clientes tenemos que tener, del patrón ético que debemos cumplir y es también mostrar hasta dónde podemos comprometernos con un cambio que no está en nosotros, sino que está en quien acompañamos. Y sus respuestas son las que pues van a ser el resultado al final del día del proceso. Así es. Sí, María, no sé si desde ahí, y quiero, no sé, como reforzar la palabra de renuncia, porque es que claramente cuando acompañamos al otro, dado que la agenda es del otro, no la mía, hay una suerte de renuncia al consejo, porque los consejos tienen que ver conmigo, no contigo, como acompañado, digamos. Eh, y desde ahí puede surgir una conexión eh, eh, porque sé lo que significa estar dolido de X o Y manera, eh, una conexión muy profunda con el otro, sin necesidad de tener que, no sé, como hacer valer la propia mirada, sino precisamente ir dejando que la del otro surja de una forma eh, muy natural, eso es. Y creo que ahí pues claramente la forma como nos paramos y como preguntamos tiene todo que ver, cómo nos comunicamos en general. De acuerdo. Y ahí empieza a aparecer desde la comunicación no violencia la mirada del juicio, ¿no? Porque entonces desde mi juicio, como tú bien lo pones, eh, hablo de ti y se me olvida que cuando te señalo, esto lo posteábamos el día de hoy, hay tres dedos que me están señalando a mí y que estoy hablando más de mí que de ti mismo. Y siento que ese es el gran desafío en términos de mentalidad de coach
y es entender que el que aparece es el otro y no yo, y que lo estoy enseñando es a él. Y de alguna manera que yo estoy como en modo suspensión porque estoy acompañándolo a él. Fíjate que desde ahí aparece también como esta invitación grande que trae Rosenberg, que tiene que ver como con la conciencia, ¿no? Grande no solo sobre el espacio cuidadoso que hay que tener, sino sobre justamente el estarme observando yo en el ejercicio para, entre comillas, poder poner el freno o hacer la renuncia de vida frente a mis propias interpretaciones, mis propias preguntas que de pronto pueden ser más pertinentes para mí que para el otro, y de alguna manera frenar también esta capacidad de interpretación que cada uno de nosotros tiene naturalmente, eh, para primero comprar el juicio que de pronto el otro está poniendo y poner los míos. Otra vez la palabra renuncia, otra vez la palabra renuncia para dejar que esta conversación que tengo sobre mí y lo que me pasa es muy importante que aparezca, pero no para ponerla, sino precisamente para poderla tener en el justo lugar para que el otro tenga el espacio de vida. Sí, y fíjate que esto que traes me da la entrada a la siguiente competencia, que es la presencia. Porque si se dan ¿Vale? cuenta, ninguna de estas 8 competencias aparece solita y aparte, sino unas se entremezclan con otras. Cuando hablamos de la presencia es tan profunda, es uno de los temas más grandes que yo en este momento estoy trabajando y tiene que ver con conexión y con co-creación. Y es acá donde se empieza a reflejar esto que hablaba Mariela hace un momento de la comunicación de almas. ¿Por qué? Porque es el momento en el que yo tengo la capacidad, mi coach Patricia Fanador lo pone de una manera muy bella, y es que está en 3 niveles. Un primer nivel, que es la presencia conmigo misma. Esa presencia conmigo misma es el poder estar consciente de cómo estoy emocionalmente, de cómo estoy corporalmente, de cuáles son mis posibilidades, si estoy bien o no estoy bien para tener una sesión de coaching, por ejemplo, si estoy cansada, cómo está mi emocionalidad, si acabo de tener un impacto muy fuerte, ¿será que yo estoy preparada o no estoy preparada? ¿Y cómo necesito prepararme? Por ejemplo, aquí aparece la respiración, el centramiento, empiezan a aparecer posibilidades que me acompañen a mí a poderme centrar y estar en presencia plena para la sesión. Esa es mi escucha. La segunda es el segundo anillo, digamos, viene en la presencia del entorno, de ser consciente de lo que está pasando en el entorno. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de algo que en este momento me está pasando. En mi entorno, en este momento, está sonando el timbre de mi casa y mi hija no está y mi hijo tampoco está. Entonces, claro, esto es algo que si yo no estoy en presencia me distrae y que a mí me hice conciencia hoy de esto, y es que antiguamente lo que yo hacía es que hacía como que no está pasando nada. ¿Y qué pasa? Que a lo que te resistes persiste. Entonces, esto lo que a mí me generaba era distracción, porque estaba pendiente. En este momento que ya lo puse, puedo estar en presencia aquí con ustedes y ser consciente de que en el entorno, por alguna razón, también piense lo bonito, es entender por qué será que hay un llamado del timbre. Esto que si estuviéramos ahorita en una sesión de coaching, esto que tiene que ver con la sesión y tener también la posibilidad de ponérselo al otro. Mira, en este momento timbraron. ¿Qué crees que tiene que ver? Por ejemplo, me pasó la semana pasada algo bellísimo, y es que estaba en una sesión con una persona y resulta, estábamos virtualmente, y resulta que empezó a ladrar un perro. Y entonces, claro, eso es parte de esa presencia del entorno. Entonces yo le dije, ¿quién está ladrando? Entonces me dijo, mi perro. Y yo le pregunté, ¿qué crees que tenga que ver con lo que estamos hablando? ¿Y saben lo que él me dijo? Porque la persona puede decir, nada, yo no sé por qué timbran en su casa, y también hay que tener la capacidad de soltar eso. Él me dice, María, es curioso porque esto no es al azar,
porque mi perro nunca ladra. Y es la primera vez que en una sesión, él, o en un espacio de reunión mío, él está ladrando. Parte de lo que él estaba conversando, él me decía, el perro me está contestando. Fue una cosa bellísima y es entender cómo el entorno, somos sistémicos, cómo ese sistema también nos está hablando. Y el tercer anillo tiene que ver con mi cliente o mi coaching y es estar totalmente presente para él. Si a mí, con lo que me está contando mi coaching, me empieza a doler la panza, por ejemplo, ahí, ¿qué pasa? Que ahí estamos hablando de eso que Mariela nos estaba contando ahorita, que es la comunicación entre almas. Se crea un campo energético tan fuerte cuando yo realmente estoy presente para ti, que yo soy capaz de poder acompañarte y ponerte. Y ese dolor de panza que estoy teniendo yo tiene que ver con el reflejo de algo que está pasando en la sesión. Si realmente yo estoy presente conmigo, con el entorno y con el otro. Y me haces, no sé, me haces acordar de distintas circunstancias en las que, no, tú no me haces acordar. Con lo que dices, me acuerdo de circunstancias, de circunstancias en las que he estado acompañando pues, a personas. Y yo creo que hay dos cosas ahí como que me surgen cuando te escucho, María. Una es cómo, cómo parte de esta presencia tiene que ver también conmigo, porque pues estoy justamente en este campo energético que estamos creando tú y yo, y a mí también me pasan cosas. Entonces, cómo poner al servicio de este espacio como mi propia vulnerabilidad, por un lado, pero por otro lado, lo que me pasa. A mí, más de una vez me ha pasado que con los coaches, en este caso, como tú bien decías, nuestros clientes, eh, uf, empiezo a sentir dolores en alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces, me ha pasado ya en varias ocasiones esto, del dolor en la garganta, de un dolor fuerte en la garganta. Y claramente ponerlo eh, ayuda al coaching. Recuerdo a alguien que me decía, Mariela, sí, es que hay un algo que tiene que ver con mi expresión que no sale, ¿sí? Y bueno, digamos que con base en eso empezamos a conversar alrededor del tema. Pero por otro lado también como poder, no sé, como poner lo que me pasa, lo que me pasa en términos de, no sé, es que eh, es, esto que traes me genera de alguna manera ansiedad. ¿Qué tendrá que ver eso contigo? Como tú bien lo decías. Y eso ayuda a que muchas veces el proceso de conversación se desate también eh, o se profundice. Sí, 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 sí. Y esto implica también una escucha profunda, no solamente del otro, sino propia, y cómo poder poner esto al servicio del espacio que nos convoca con él. Quiero seguir con algo. eh, Qué bonito lo que dices, Joa. Es como la sabiduría y la magia que viene de otro lugar. Y yo les quiero contar qué pasa con lo que acaba de decir Mariela. Mm, y es que a mí también, ¿qué me ha pasado? Imagínense que con todo este proceso que les cuento del MCC, del Master Coach, hay que mandar grabaciones, hay que hacer una cantidad de cosas. Y hubo una grabación que yo no pasé. Y ahora estoy haciendo todo el proceso de mirada personal, estarles contando esto para mí es difícil, es todo lo que tiene que ver con el ego. Y lo que me doy cuenta es, Mariela decía, ay, tengo ansiedad, ¿esto qué tendrá que ver contigo? Ahí hay una línea muy delgada, ha sido mi aprendizaje, entre el hecho que yo te pongo a ti y el juicio. Y Uh -huh. aquí hay una cosa que es bien importante y que no solamente es para el coaching, es para los hijos, con la pareja, con los amigos, y es hasta dónde yo puedo ponerte lo que a mí me está pasando desde el juicio o como un hecho. Y cuando yo digo tendrá que ver con, podrá tener que ver o no. Entonces, a mí lo que me ha pasado es que desde la palabra, y esto tiene mucho que ver con la comunicación no violenta, mi invitación es a que el lenguaje sea exquisito,
a mí me gusta mucho utilizar esta palabra del lenguaje exquisito y es que es hasta dónde desde mi lenguaje yo puedo poner el juicio y dónde también suelto. Entonces, tengo el hecho, ¿no? Sin ponerle el juicio y entonces, no sé, en este momento estoy sintiendo que me está brincando el ojo. Tendrá que ver algo con la sesión y lo suelto. Y puede que le haga sentido, pero puede que no. De alguna manera Dale, dale. estoy poniendo el si tiene que ver o no con la sesión, ahí estoy poniendo mi juicio. Por eso digo que es una línea tan delgada en Delgado. experiencia Ujú. que he tenido que hacer un ejercicio de soltar y de estar en una presencia tal que no juzga al otro. No sé si me estoy explicando. Sí, tiene que ver un poco como con el aspecto que también Rosenberg habla en su primer momento y tiene que ver con la observación y es cómo pongo sin evaluaciones esto que me pasa. ¿Sí? Esto que me pasa. Mm. Eh, Escuchándote también se me viene a mí una palabra, María, y es cómo podemos poner al servicio de estos espacios mágicos, y traigo la palabra que pone Johanna, porque para mí tiene todo el sentido, nuestra intuición, ¿sí? Cómo es esto que a veces también, no sé, nos llega sin mucha explicación de dónde, pero nos llega, como la ponemos precisamente para nutrir el espacio. Yo no sé qué experiencia tengas tú ahí como con eso, porque tú eres una mujer bien intuitiva, María. Mira, te voy a hacer esa pregunta de una manera de pronto inesperada. Eh, yo soy una estudiosa del tarot. Eh, Mm, la experiencia contigo también, hicimos un curso juntas y yo ya llevo cerca de 10 años estudiando el tarot. Para mí se ha convertido en una pasión. En este momento estoy estudiando con una coach argentina que es taromante, como dice ella, que se llama Victoria Arderius. Se la recomiendo que la sigan, la googleen, es una mujer maravillosa. Y resulta que la semana pasada estuvimos viendo dos arcanos. Estamos viendo los arcanos mayores del tarot de Rider. Y una de esas dos fue la suma sacerdotisa. Resulta que en la suma sacerdotisa, cuando yo empiezo a leer y empiezo a estudiarla de manera profunda, es este personaje que tú estás trayendo y que Johanna está trayendo desde la intuición. Eh, Victoria la plantea como el arcano, el arquetipo del taromante. ¿Por qué? Porque está en presencia plena. Y desde esa presencia plena, lástima no tenerlo para mostrárselo, pero este arcano tiene, si tú recuerdas, Mari, tiene una luna acá y una bola acá. ¿Qué quiere decir eso? La iluminación. Cuando yo estoy totalmente presente, aparece la magia, que es lo que ustedes están diciendo exactamente. Entonces es como, es el soltar y el estar atento a las noticias que hay afuera. ¿Por qué? Porque si yo no estoy totalmente presente conmigo, yo puedo confundir lo que a mí me pasa con lo que le está pasando a la otra persona, bien sea el coachee o otra persona que yo esté acompañando. Entonces es un lugar de tanta presencia, de tanta sabiduría, que yo estoy ahí para el otro sin emitir mis juicios. Y es ahí donde ha sido tan difícil para mí a nivel personal. mm, Voy a mm. Así es. leer un momento lo que nos dice Johanna. Vale. Ella dice, en la supervisión de coaching, eso se utiliza mucho y lo llaman procesos paralelos. Como esto que nos pasa puede ser parecido a lo que le pasa al coaching. Exactamente. Y siento que el arte es poder ponerlo como, yo creo que es como limpiamente. Estoy viendo esto sin quitando, cuando digo limpiamente es como quitar, yo digo que la maleza, quitarle los juicios, poner la afirmación de lo que pasa y soltar. Y como dice Joana, ese proceso paralelo puede que esté pasando, pero puede que la persona todavía no esté preparada para verlo. Ok. Y ahí hay Ujú. que tener también la sabiduría para saber soltar y no insistir. La La- observación limpia. Así es, Giovanilla. Sí, sí, sí. y fíjate que también pasa otra cosa. A mí me ocurrió en estos días
en una práctica de coaching de la presencia precisamente, estaba con un grupo que se está formando y resulta que la persona que estaba dirigiendo el espacio, estábamos haciendo coaching en relevos, que es una persona pone un tema y ella va diciendo quién sigue en la conversación y se va hilando. Resulta que, miren lo que pasa, ella pone la sesión en pausa y nos pregunta a los demás en qué emoción están, cómo se sienten. Y resulta que yo estaba profundamente aburrida. Entonces yo dije, estoy aburrida. Ustedes no se imaginan lo que eso generó. La persona que estaba haciendo de cliente o de coaching se sintió agredido por lo que yo había dicho. Ahí se generó una conversación. Fue maravilloso porque fue un excelente como detonante de muchas cosas que pasaban con él, de preguntas, de cosas que pasaron dentro de la sesión, porque el juicio de él era que un coach no se podía aburrir. Y esto tuvo varios aprendizajes. Uno, para mí, el primero fue poder decir, en una sesión de coaching, imagínense que le diga yo a mi coaching, si hubiera sido real, me estoy aburriendo con lo que está pasando. ¿Esto qué puede pasar? Puede pasar lo que le pasó a él, que dijo, un coach no se aburre, o también mmm, puede ser una excelente pare a algo que la persona está rumiando, como decimos nosotros, dándole vueltas desde la razón y no ha podido entrar en lo que realmente le pasa. Eso en el coaching. En mí, el otro aprendizaje grande que tuve es que cuando estoy en presencia plena, elijo qué cosas decir y qué cosas me quedo callada, qué cosas vale la pena, qué cosas le van a aportar al coaching y cuáles realmente no. Y eso también fue un aprendizaje bien interesante porque es que el estado de presencia me lleva a una profunda sinceridad. Y en esa sinceridad yo puedo también decidir qué le aporta al proceso. Sí, y que digo que no. Como qué cosas pueden ser pertinentes, entre comillas. Claro que mira que eso es también un proceso como de interpretación ahí. ¿Qué cosas pueden ser pertinentes para propiciar el espacio de reflexión y profundización o de aporte al proceso del coaching o qué no? Y ahí también, como tú lo has dicho todo el tiempo, se pone y se suelta. Si hace sentido, maravilloso; si no hace, pues se suelta. Así es. Y no sé si tenemos algo más con la presencia o nos podemos ir a la escucha activa. Yo creo que podemos pasar a la escucha activa, que todo esto que hemos hablado también tiene que ver con ella, por Por, supuesto. por supuesto, sí, tienes toda la razón. Y fíjense que esta escucha activa, desde esta mirada, está muy relacionada con Rosenberg porque habla desde la empatía. ¿Tú recuerdas cuál era esa expresión de él en el libro de la empatía? Eh, no, 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 María. ¿Cuál? Es esta mirada de poder ponerme en el lugar en el que, desde el lugar donde tú ves el mundo, sin juicios, sin tener que juzgarte. Y es esta relación desde el corazón. Yo me conecto con el otro desde el corazón cuando soy capaz de empatizar con él y de escucharlo de una manera profunda. Fíjense que al final todo se va relacionando, porque acá el principal elemento, a mi juicio, son los juicios. Es soltar la creencia, soltar el juicio que tengo y que me aparece acerca del otro. Y esto sí que es un ejercicio de escucha y de presencia profunda. Sí, no sé, no sé si pues, o sea, qué pena que reitere la, la palabra, pero eh, renunciar a mi, como a mi lugar de sapiencia, por un lado, renunciar de alguna manera también a mis procesos de interpretación, aunque es muy importante tenerlos presentes para ver cuándo ponerlos y cuándo no. Eh, y también yo escucho que una, no sé, como soltar mis expectativas, porque es que inevitablemente también en los procesos de coaching, a ver, yo quiero
ser profundamente honesta, no nos pasa que solamente estamos en que el otro le pasen cosas también a veces. Precisamente un proceso puede ser más o menos efectivo porque está de por medio lo que yo estoy esperando que pase, sin darme cuenta, digamos, ¿sí? Y al final del día pasan maravillas y yo resulto haciendo una evaluación que no es dada mis expectativas. Y eso tiene que ver con la escucha profunda, con a quién es que estoy escuchando, al otro o a mí. Suena, no sé, ¿sí? Pero creo que también como la renuncia a las expectativas propias de lo que debe pasar en la sesión, porque eso tiene que ver más conmigo que con el otro. Aquí en las sesiones de coaching va a pasar lo que tiene que pasar de cara al coaching, de cara a este cliente que estamos acompañando, no lo que nosotros esperamos que pase. Total. Y fíjate que desde ese lugar a mí me gusta decir una cosa que es bellísima y es que entro en su mundo, ¿cierto? Es desde la manera, desde su situación, desde la manera en la que él observa el mundo. Por eso es tan importante que cuando yo estoy con esta escucha activa, utilice las palabras que él usa. A mí me pasa mucho, atiendo personas de Latinoamérica en general, y por ejemplo me tocan muchos mexicanos y creemos que hablamos el mismo español, pero es muy distinto. Entonces, mi gran aprendizaje desde la escucha activa ha sido utilizar las palabras que ellos usan. El parafraseo a partir de lo que él está diciendo. Porque desde mi mirada, ay, no recuerdo ahorita cuál era la palabra, ya me acordaré, una persona hermosa que acompaño y resulta que Pedro decíamos lo mismo con dos palabras completamente distintas y mi desafío fue utilizar la palabra de él para que él sienta esta escucha activa de parte mía. Mm, Otro tema que es muy importante en este tema de la escucha activa es escuchar las emociones del otro. ¿En qué emoción está? ¿Qué le está generando? Eso es, eso es muy, muy profundo dentro de la relación de coaching. Fíjate, yo no sé por qué escuchándote también se me viene a escuchar el cuerpo, fíjate. Yo me acuerdo de un coach que yo acompañé que era, uy, Dios mío, era hiperactivo. Mira el juicio. Esto es, voy a describir qué veía yo. ¿Sí? Se movía un montón. O sea, desde que llegaba estaba con un tic en la pierna, se movía 500 veces en el puesto, o sea, se cambiaba, ¿sí? Se agarraba el pelo, horrible, o sea, era muy kinético. Y yo al principio como que en desespero con el tema, tengo que decirlo así, porque no sabía mucho qué hacer como con esa hiperactividad de él. Y decidí en algún momento simplemente empezar a conversar caminando con él. Cuando él ya estaba agotado, te podías centrar en él, ¿sí? O sea, parte de lo que nos ocurre es como escuchar o de lo que implica esta escucha profunda que también estás poniendo, pasa por lo que se dice, pasa por lo que se lee emocionalmente, pero pasa por lo que también pasa en el cuerpo. Mm, Y fíjate que esto es que la emoción mm, se expresa a partir del cuerpo, ¿no? Entonces, hay así es. casi que lo mismo, ¿no? Son tres dominios que al final es el mismo. Mm, Fíjate los cambios de energía, por ejemplo, que son tan importantes. Oh, Como la sí, persona está hablando de algo y de pronto baja la voz. El mostrar esto denota esta escucha activa. O de pronto empieza a tartamudear o qué sé yo. Pasan cosas que denotan un cambio de energía, pero este cambio de energía se expresa a partir del cuerpo y tiene que ver necesariamente con una emoción que está relacionada ahí. yo ahí quiero destacar el valor de los silencios. Es profundamente hermoso cuando, no sé, tú haces una pregunta que a lo mejor no tiene una respuesta inmediata para el otro, pero el cambio es profundamente evidente en el silencio, en el cuerpo, y como toda la estructura de la persona cambia porque hace sentido o porque lo lanza a un lugar distinto también. Esto que traes es uno de los aspectos más importantes y que se ve tanto en la escucha activa como en la presencia, ¿no? Y es realmente ahí en ese silencio es donde le damos espacio al otro a que pueda
tener una reflexión profunda acerca de lo que realmente está pasando. Así es, así es. Y fíjate que también, pues para mí es difícil como ahí diferenciar entre escucha activa y presencia, porque parte de la forma como aparece la presencia es justamente respetar ese silencio en su duración, en su manifestación. Están las dos presentes, la presencia y la escucha. Sí, digamos que en términos del ICF, porque de alguna manera tienen que, digamos que poder observar, hay unos marcadores, le llaman ellos, que no es más que veo de ti cuando estás escuchando activamente o cuando estás en presencia. No obstante, tienes toda la razón y es que eh, los silencios se observan en una y se observan en otra también. Eh, ese silencio denota que te estoy escuchando activamente y asimismo que estoy en presencia plena, ¿no? Ujú. Así es. Así es. Eh, hemos hablado hasta el momento de eh, la mentalidad, la escucha activa y la presencia del coach en los procesos como forma de vincularlo a esto de la comunicación no violenta. Todas estas tres competencias tienen todo que ver con comunicación no violenta, ¿sí? Mm, no sé si haya algo adicional, María, que quieras poner para complementar, digamos, como la consistencia que puede existir entre esto de ser coach, desde las competencias, y la comunicación no violenta, de su Yo, yo, a modelo. mí me viene una palabra que repite mucho Marshall Rosenberg en la comunicación no violenta y es el profundo respeto. Uh -huh. Respeto de los silencios, respeto del tiempo del otro, te respeto cuando no te juzgo, cuando te acompaño de la manera que tú quieres ser acompañado. Y yo debo decir una cosa ahí, digamos como para ir redondeando y cerrando, poniéndolo muy en mí, y es que mi aprendizaje ha sido grande en la medida en que de alguna manera sentía que tenía que cargarme con el otro y ha sido tan liberador el entender que cuando te respeto voy a tu ritmo y co-creamos la relación y somos partners. Yo te acompaño, pero yo no soy responsable de nada tuyo. Bellísimo, sí. Y liberador también. No, no sé por qué, pero se me viene una frase de Rosenberg como que siento que tiene que ver con eso que estás poniendo, y es que eh, es en esta relación de comunicación no violenta y en esto de acompañar a otros, a nuestros clientes, recibir con gratitud todo lo que el otro me pone es la mejor forma de darle a él. Y qué lindo. Gracias por esa frase tan bonita. ¿La puedes repetir? Recibir con gratitud todo lo que el otro trae es la mejor forma de darle a él. O sea, recibir y dar pareciera que están como, es difícil en algún momento, dependiendo de dónde estemos, como entenderlo, pero son la misma cosa, como una, en términos de nuestra energía, de lo que creamos, te recibo y tú me das, te recibo con gratitud y tú me das desde la profunda generosidad también eso que te pasa, eso que te duele, eso que ves, recibirlo desde ese lugar hace que esto sea profundamente amoroso. Son dos caras de la misma moneda, ¿no? Así es, Yo así, sí, así lo entiendo, sí. Sí, yo quisiera ir cerrando, dejándole la reflexión a todos los que nos acompañan en este momento y a los que vean en el futuro este live, de cómo estas herramientas que les hemos compartido hoy se pueden llevar a la vida diaria, no necesariamente al coaching, sino en las relaciones con otras personas en nuestro entorno. Magnífico regalo, sí. No solo por los otros, sino por nosotros. Como bien dice Rosenberg, compasivo conmigo y compasivo con el otro, o al revés, compasivo con el otro y compasivo conmigo. La compasión tiene que estar presente en una comunicación no violenta, ¿sí? Tanto para el otro como conmigo.
Bueno, y qué lindo, Mari, muchísimas gracias. Y No, gracias a ti. pues los esperamos dentro de 15 días. Gracias por haberme Así es. acompañado hoy y nos vemos. María, millón de gracias. A ti. Cuídate. Chao.